Muy buenas tardes a todos, a todas y a todes al segundo conversatorio sobre el ciclo de conversatorios que estamos realizando respecto a masculinidades. Hoy día corresponde el de la lesbo, homo, bifobia y más, transfobia también. Y para esto hoy día nos va a acompañar Violeta Rodó, que es estudiante de antropología, Iván Figueroa, que es estudiantes de sociología. Ambos son pertenecientes al colectivo LMB. Y también Juan Pablo Sutherland, que es activista LGTB y parece que es académico. Trabaja acá en el magíster de género. Bueno, a mí me gustaría que partiéramos esto porque es importante hablar de las LGTB fobias, porque entre enero de 2013 y marzo de 2014 al menos 594 personas LGTB fueron asesinadas en ataques aparentemente relacionados con la percepción de su orientación sexual o identidad y expresión de género. En Chile se denunció que hay un aumento en las cifras de asesinato de las personas LGTB respecto a los años anteriores. 324 personas, sumando un total de 24 personas desde 2002. Yo supongo que deben haber sido más. También es necesario porque en esta facultad hay hombres homofóbicos que se esconden detrás de las paredes del baño. Y también es importante porque esta facultad hace caso omiso y no se hace cargo de la inclusión de 2 compañeras que ingresaron este año y solo lo ve como un problema particular y no se hace cargo de ello. Así que es súper importante que se hablen estos temas hoy en día y agradecemos mucho su asistencia. Los expositores van a tener 20 minutos y eso, parte Juan Pablo. Bueno, hola, buenas. Bueno, al parecer soy escritor más que académico. He sido activista durante los últimos 25 años en Chile, soy fundador del movimiento homosexual y también me he dedicado desde ese lugar a escribir y a de alguna manera a pensar este territorio de las sexualidades, no solamente en Chile, también en América Latina. Creo que me parece súper importante estar acá con ustedes y abrir este espacio en las facultades sociales. Yo hago un curso de sexualidades críticas hace por lo menos 9 años en el Magíster de Género de la Chile, que en realidad es un curso de teoría marica, de teoría queer, de teoría de tortillera, como quieran llamarle, que de alguna manera hace una interrupción con los estudios, digamos, de género para repensar el feminismo, el cuerpo, el posfeminismo. Y en ese sentido, ese curso me ha ayudado de alguna manera y ha intentado abrir un espacio de trabajo crítico. La semana pasada en la Casa Central de la Chile lanzamos un libro que se llama Ficciones Políticas del Cuerpo, que es un libro que tiene que ver con la reflexión sobre cuerpo y sexualidad desde distintos ámbitos, y ahí hay textos, digamos, de los trabajos de los exalumnos que ahora son los autores de este libro, así que para los que quieran meterse en la discusión respecto a cómo hacer una reactualización o una relocalización de los estudios marica, tanto en Chile como en América Latina, les presento ese libro que ya está en distintos lados. Creo que también va a estar en la biblioteca también del SIC para los que quieran, si quieren meterse a la biblioteca del SIC y pedirlo. Bueno, la invitación es una invitación que me convoca a hablar sobre homofobia, y obviamente la palabra homofobia hay que entender que tiene una historia y que está muy ligada a la construcción de lo masculino y que está ligada también a las nociones de heterosexualidad y homosexualidad. Como ustedes saben, esas nociones son nociones absolutamente recientes en la ciencia humana o en las ciencias sociales,
son nociones del siglo XIX, eso lo señala perfectamente Foucault en La historia de la sexualidad, el tomo 1, donde habla que estas son criaturas del siglo XIX, ¿no? Y son criaturas que me parece importante decirlo que se espejean unas a otras, es decir, la heterosexualidad y la homosexualidad son parte de un mismo régimen. Es decir, en ese sentido, no me puedo espejear cuando alguien articula, por ejemplo, una política de la injuria, es decir, yo le digo a otro maricón, cuando yo hago ese gesto de decir a otro maricón, yo me estoy normalizando a través de ese acto de habla, ¿no? Es decir, estoy poniendo al otro en un lugar de la diferencia y yo me estoy intentando normalizar a través de ese propio acto de habla que es performativo, y es performativo porque finalmente está creando una realidad. En ese sentido, creo que para hablar de homofobia o de transfobia o de lesbofobia hay que entender los mecanismos de cómo se construye la violencia, y la violencia se ha construido para las comunidades homosexuales, travestis, en distintos momentos de la historia a través de una política de la injuria, es decir, crear al otro como un sujeto subalterno, crear a otro como un sujeto objetivable, y en ese sentido el mecanismo más eficaz para eso es de alguna manera ponerlo en otro lugar a partir de ese acto injurioso que es señalar que está fuera de alguna manera de la norma y que es un lugar fundamentalmente abyecto, ¿no? Uno podría definir que abyección es estar fuera de la construcción de ser sujeto, es decir, lo abyecto está fuera de ese lugar, es un no lugar, ¿ya? Yo voy a partir leyendo un fragmento de un texto que es de un glosario que se editó en esta facultad, que es el glosario del malestar, que es de ciencias sociales, que me pidieron a mí un texto y me pidieron que escogiera una letra para de alguna manera condensar o dar cuenta de la violencia de género en las comunidades perseguidas históricamente. Entonces voy a leer, yo para leer me saco los lentes. Elegí la Z y dice así: el cuerpo de Samudio, la vida de Samudio, la biografía de Samudio, la identidad de Samudio, la madre de Samudio, los amores de Samudio, el padre de Samudio, la belleza de Samudio, las ficciones de Samudio, la violencia puesta en escena y dirigida a Samudio, 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 la palabra contenida en una identidad y en una significación que se vuelve devenir, presente, pasado y futuro, de un país. Samudio, apellido de 7 letras, 7 grafías y 7 fonemas que constituyen un significado que internamente administra la diferencia. La Z de Samudio como marca y poética, la A que anuncia el aura de santo minoritario, la M de minoría amplificada por la violencia sexual, la U que cierra el sonido y exhibe el túnel de la indolencia, la D marcando el dedo de la justicia que observa la escena como acontecimiento, la I que conjuga la ira y la injuria como formas de violencia al cuerpo ya diferenciado, y la O como operación mediática, operática, donde se despoja al cuerpo desnudo y se lo vuelve irremediablemente cicatriz y herida. Al abecedario del país ingresa una vida del joven despojado que se vuelve signo y fetiche de un tiempo, la vida de un joven que se vuelve seña y mapa del terror a la diferencia. El ingreso de Daniel Samudio al imaginario de la nación no es una celebración, más bien es la marca del malestar comunitario, de la deuda del país y sus instituciones con las comunidades afectadas por la violencia sistemática de una cultura normativa y jerarquizada. El efecto discursivo de su nombre en la comunidad del país es una herida y es un gesto emancipatorio para detener la naturalización de la homo-lesbo-transfobia. Quise empezar con esto porque yo creo que quizás en la expresión, digamos, de máxima violencia con Samudio, con su vida, con su cuerpo, da cuenta un poco del vértice del tema o del territorio que hoy día nos invitan a conversar, que es sobre la homofobia.
Y en eso quizás quisiera plantear que cuáles podrían ser las definiciones o los vértices que podríamos acercar para tener una conciencia clara de lo que podríamos decir como homofobia. Yo no diría solamente homofobia, diría homofobias, porque hay muchas posibilidades y muchas construcciones de homofobia que son distintas. Puede haber una homofobia que sea de alta intensidad, como una política de la injuria. Recuerdo cuando nosotros como activistas maricas en los años 90 empezamos a tener una política de visibilidad, la gente en la calle nos gritaba, todavía le gritan a la gente no solamente por su diferencia sexual, sino que por su estética, por su pinta, etc. Y en los trabajos puede haber homofobias de baja intensidad que se excusan bajo otro tipo de razones para de alguna manera dejar a otro en un lugar, digamos, de periferia y marginalidad. Pero ¿qué es la homofobia? ¿De dónde viene la homofobia? Entonces uno podría decir que es en un primer momento una definición más de sentido común, que es el temor o desagrado por la homosexualidad y por lo que practican la homosexualidad, ¿no? Es una palabra que fue recientemente acuñada en los años 60 por un sexólogo, Smith, en un artículo titulado Homofobia como característica tentativa de la personalidad, ¿no? Recién en el año 72, George Binman también publicó un texto que definió homofobia como un temor de estar con homosexuales, ¿no? Una cosa es como lo otro, un pánico respecto a los que practican la homosexualidad, y aquí lo define como un temor a estar con los que practican la homosexualidad. Mark Friedan, que es otro teórico desde los estudios de la sexualidad, dice que la homofobia se puede caracterizar también como una reacción extrema de ira y temor hacia los homosexuales. Y una cosa importante de la definición o del campo de la homofobia es que la homofobia también se cruza y se va a cruzar con vínculos con el sexismo, así como puede ser el antisemitismo o el prejuicio contra los afrodescendientes. Es decir, la homofobia es parte también de un campo de violencias que son violencias que se van de alguna manera potenciando, ¿no? En ese mismo cuerpo también pueden existir homofobia al interior de los propios grupos afectados. Es decir, en los propios grupos afectados puede también haber internalización de políticas de segregación, por ejemplo, los homosexuales que son masculinos con los homosexuales que, entre comillas, que se les nota la patita o que son evidentemente o hiperbólicamente maricas, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, puede haber dentro de los propios grupos, digamos, afectados históricamente por la violencia, que se reproduzcan modelos, digamos, de violencia al interior de los propios grupos, fíjense, por categoría o por representaciones tan evidentes en nuestra construcción, digamos, histórica de la sexualidad, como lo masculino o lo femenino, o también desde las orientaciones sexuales. Entonces, la homofobia, ¿cómo funciona? La homofobia va a funcionar también a partir de estar sobre estereotipos. Es decir, por ejemplo, la homofobia va a funcionar sobre estereotipos, como también podría funcionar el sexismo, que está funcionando también sobre estereotipos. El sexismo va a funcionar pensando, por ejemplo, en la mujer como un espacio inferior, en la mujer como un espacio natural, el hombre como un espacio desde la cultura, y la mujer, con todos los estereotipos posibles ya a esta altura, que ha estudiado mucho ya el feminismo y los estudios de género, en ese tipo de construcciones donde se pone a la mujer en un lugar natural, de sexualidad inferior, y que incluso su propia sexualidad es controlada por otros y no por las propias mujeres, en ese sentido, todas estas fobias o todas estas construcciones, digamos, de alguna manera se fagocitan y se refuerzan entre ellas. Entonces, como decía, la homofobia no se limita solamente a los heterosexuales, y por otra parte, los que se podrían, también hay lugares también de sentido común que dicen
que esas cosas las podemos discutir ahora después en la conversa si quieren. Por ejemplo, también hay sentidos comunes que dicen que el homofóbico es el homosexual reprimido, ¿no? Eso también se plantea en algún momento como vértice. Estoy poniendo de alguna manera todas las posibilidades respecto a cómo la homofobia se va a representar. Y luego decir que finalmente este territorio es un territorio que ha sido finalmente potenciado desde las políticas de higiene sexual, por ejemplo, del Estado chileno durante todo el siglo XX, las políticas de medicalización, por ejemplo, de la homosexualidad, las políticas de control, por ejemplo, de la sexualidad de las mujeres a través de la histeria. Es decir, toda la construcción, digamos, de la sexualidad en el siglo XIX a partir de la ciencia humana se radicalizan en América Latina y se articulan políticas de higiene sexual. Hay momentos históricos de construcción, digamos, de esa violencia. Yo quiero leerles un texto del siglo XIX, que es un texto que yo incluí en la antología que publiqué el año 2002, A Corazón Abierto, que es una copla que se cantaba en el campo chileno. Y quiero, a partir de eso, dar cuenta de cómo se percibe o cómo se puede construir, tanto materialmente como simbólicamente, la homofobia. Porque piensen ustedes que la homofobia hoy día la tenemos como nombre. Es como, por ejemplo, el femicidio. Antes que existiera la ganancia y la lucha política de nombrar los crímenes hacia las mujeres, antes esos crímenes estaban completamente naturalizados. Entonces nosotros veíamos la cuarta, marido mata a mujer porque otro le comía la calor, no sé. O situaciones que naturalizaban esa violencia, pero que la inscribían en un lugar testimonial como espacio privado, pero que no tenía que ver con una lógica cultural. Y yo creo que eso fue una de las ganancias del feminismo y de los grupos de mujeres, es decir, que esa construcción de violencia no es una violencia natural, sino que es una violencia construida históricamente. Y de ahí que es una ganancia, ya el nombre de femicidio es una ganancia política del movimiento mujeres y de los estudios de género, porque antes que se nombrara de esa manera política, se pasaba por natural que se matara a las mujeres. Entonces, en ese sentido, creo que la homofobia, como crimen de odio, también es un lugar politizado de ganancia política. Y después de la homofobia se intentó visibilizar, por ejemplo, la transfobia o la lesbofobia como lugares. Entonces creo que hay un aspecto que es absolutamente relevante en lo que estamos hablando, que es cómo se nombra la violencia, cómo se organiza la violencia, cómo se nombran los que son sujetos abyectos y que los otros intentan normalizar o dejar fuera de lugar. Entonces voy a leer este texto de Hipólito Casa, que era una copla que se cantaba en el siglo XIX. Un ejemplo nunca visto: en Quillota sucedió, de 15 años un varón con otro se casó. Por el nombre de Enriqueta pasaba ese desatento, la noche del casamiento fue pillado este coqueta, el novio buscó la beta cuando pasó la función y le salió maricón. La mujer que pretendía ya me la pegó, decía, de 15 años un varón. La madre, según se opina, al hijo lo malcrió, desde chico lo vistió con ropas femeninas, de allí viene la doble ruina que este infame recibió. El marido lo llevó a pedir perdón a Roma porque, imitando a Sodoma, con otro hombre se casó, ¿no? Entonces, este fragmento nos entrega elementos para transitar en el imaginario popular, campesino y en particular en la construcción del sujeto homosexual. Golpea sin duda la idea que se percibe en el texto, dislocación de género como la única posibilidad de que el sujeto aludido sea visto, es decir, el maricón, en tanto rasgo asimilado a lo femenino, el maricón renunciando a su mandato sexual de varón y habilitando el engaño, la copia de la mujer modélica que es descubierta en la noche nupcial. El novio buscó la beta cuando pasó la función y le salió maricón. La beta descubre el engaño, pues la imposibilidad de llegar a cualquier deseo es cortada abruptamente por la constatación de un otro no legítimo. Entonces, este texto es un texto que se cantaba en el campo chileno y que obviamente se construía un sujeto homosexual desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de solamente inscrito desde la abyección, construido a partir de la injuria, es decir, es maricón, y es maricón además porque se viste con ropa femenina, es decir, ahí ya hay una tensión respecto al sistema sexo-género como está operando en términos
discursivo y en términos, digamos, de operación corporal. Una parte es la construcción de la homofobia a partir de estas políticas de injuria, pero por ejemplo yo me he enfrentado durante los últimos 20 años públicamente a muchos personajes de la política y de la cultura chilena que en su discurso naturalizado han actuado de una manera absolutamente homofóbica. Me he enfrentado a los medios, afortunadamente tengo la posibilidad de responderle por los medios, y por ejemplo un arquetipo de homofóbico chileno clásico en los medios es Fernando Villegas, ¿no? Y yo hice un texto hace un tiempo atrás en un medio y puse que Fernando Villegas era un bufón para la homofobia, apuntes para develar la barbarie de un histérico, y empecé el texto con un epígrafe que me parece muy importante. Comillas, la gente puede tolerar ver a dos homosexuales que se van juntos, pero si al día siguiente estos sonríen, se toman de las manos y se abrazan con ternura, eso no pueden perdonarlo. Lo intolerable no es que salgan en busca de placer, sino que despierten contentos. Michel Foucault. No le voy a leer todo el texto, pero sí considerar algunas cosas y algunos detalles de cómo opera la cabeza de alguien que se llama a sí mismo homofóbico. Algunas de las elegancias de Villegas, comillas. Considero peligroso el sexo homosexual y por lo tanto digno de ser contenido. Conduce a la sordidez. Aún al maraco más fino le gusta la aventura degradante. Van a las discos gay a que se lo meta un maricón que ni conocen. Yo soy homofóbico, no tengo ningún problema con las palabras. La sexualidad gay apunta no solo a los hechos, sino en sus motivaciones más secretas al retorno del mundo fecal, anal, infantil. Jamás leería a ese hueón, refiriéndose a Pedro Lemebel, lo encontré absolutamente repelente, ¿no? La verdad es que sería innecesario seguir citando la elegancia de Villegas, dada la extrema belleza de sus reflexiones. Lo que sí llama verdaderamente la atención del sujeto homofóbico es su histeria, una histeria heterosexual, ¿no? Posibilidad inquietante que refleja una impotencia, su desequilibrio, una emocionalidad desbordada, disfrazada de postura crítica o más bien travestida de opinión. Su discurso, aunque no lo es, lo podríamos clasificar dentro de la rabia que provoca la soberanía de otros cuerpos, donde el aludido observa detallista y obsesivo. La sospecha se ubica en el ámbito de sus carencias intelectuales y emocionales. Sus delicados enunciados solo dan cuenta de su furiosa ignorancia. Entonces voy a dar algunas características de este sujeto. El sujeto homofóbico es codicioso, siempre intentará apropiarse socarronamente de los éxitos ajenos. En este caso era la pelea de Villegas con Lemebel. Entonces yo creo que había ahí una política de envidia del éxito de Lemebel como escritor, y él otro como desde un lugar expulsado, digamos, de ese espacio literario. Quizás voy a leer una parte que me parece relevante de esta ira, que tiene que ver con que la lujuria del homofóbico es mirar, es observar y desear. Es decir, hay muchos que andan sueltos por ahí en esta loca geografía. En Villegas la lujuria se ubica en ese gesto, intentando reflejarse en la otredad, en la diferencia que no está dispuesto a enfrentar. Su cuerpo se retuerce, el rostro se afea, los ojos se vuelven vigilantes y anacrónicos. Son el ejemplo más evidente del panóptico, aquel que observa sin ser visto. Lujuria evidente de una reina de espadas cuya vigilancia es cortar lo que desearía. La lujuria del boyer es básica y reconocible. Se aprecia en los matones del barrio frente al gay asumido y displicente. La fuerza de la visibilidad provoca tragedias y triunfos. Las escenas del colegio y el asedio al niño frágil y vulnerable. La brutalidad de deseos de los otros. La erección fálica de una imposibilidad. Quedan 5 minutos. Ok. Quizá terminar en estos 5 minutos, porque lo que más me interesa es conversar con ustedes, es sobre algunos hechos que han ocurrido en el espacio público
y que efectivamente revelan este juego, digamos, de poner al otro en un lugar, digamos, de panóptico. Y aquí voy con la idea, por ejemplo, en un momento no sé si recuerdan el caso del juez Calvo. El juez Calvo fue un juez que fue expuesto públicamente porque lo acusaron de que iba a usar una gay, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que me parece importante en ese caso es que el límite entre el periodismo con la vida pública y privada está atrapada también en un espacio de consumo espectacularizado, en una cultura jerárquica y autoritaria que siempre expondrá el lugar más débil. Y en ese sentido, lo que se hizo con el juez Calvo fue completamente impresionante, porque la pregunta quizás sea cuál es el contrato de convivencia social que tenemos, hasta qué punto somos capaces de someternos al mercado del ranking y en este caso, digamos, a la morbosidad pública que fue exhibida el juez Calvo solamente porque, como en su momento, digamos, de espacio privado, iba a un sauna gay y fue completamente criticado y acusado públicamente. Entonces, cerrando quizás esta primera pasada, porque he querido dar solamente alguna idea, es que la homofobia como territorio es un campo amplio que tiene distintos tipos de vértices y que yo diría que el centro de cómo funciona la homofobia es que funciona finalmente con una política de la injuria, que va a funcionar para construir a sujetos abyectos, sujetos anormales, y para que a partir de esa construcción el que está ejerciendo ese procedimiento performático se está normalizando. Es decir, esa violencia que está en el habla, porque cuando yo digo maricón o cuando yo digo tortillera, es una violencia que se está convocando a través del habla. Y esa habla es un campo de citas de violencia. Si ese campo de citas de violencia no existiera, ese acto no llegaría a tener una efectividad performativa en lo real. Es decir, la violencia es acumulativa, es histórica. Es decir, si yo convoco, cuando yo digo indio, cuando yo digo negra, cuando yo digo puta, cuando yo digo maraca, estoy convocando en el habla una política de injuria que es una cadena de citas que está convocando efectivamente esa cadena de violencia que existe porque finalmente hay una violencia acumulada. Entonces, en ese sentido creo que me gustaría dejar eso como un primer momento. Así que muchas gracias. ¿Hablamos al tiro, no? Ya, qué regio. Ya, Oli, ¿cómo estás, chiquilla? Qué rico ver que hay hartas acá. Sí, harto gente. Ya, bueno, yo me llamo Ivonne. Y esta es la ¿Por Roda. qué Ivonne? Esta es la Roda. Soy largo. Somos del colectivo del MB. No sé si todos nos cachan, pero la verdad es que el colectivo es una instancia como activista y obvio que performativa, pero que surgió desde los liceos de Santiago, que fue que es un espacio de armar redes de mariconeo, de deseo también, y de amistad como entre compañeras de colegios que paradójicamente son de hombres, o gente no mujer de colegios de niñas. O sea, los construimos pensando que igual nos movimos siempre en un ambiente como emblemático dentro de los liceos de Santiago y que generó como un espacio de activismo dentro de los secundarios que en verdad no se daba tanto. O sea, nuestros liceos en específico, o el de la mayoría de la gente del colectivo, son liceos en general que intentan siempre imponer una masculinidad y una feminidad que es hegemónica. Como que el cómo se tiene que comportar el hombre y cómo se tiene que comportar la mujer. Hacemos un activismo disidente, pero al mismo tiempo que fue maldad llorando por la vida, ¿cachai? Como que hay otras propuestas que yo creo que se pueden construir. Y desde esas propuestas queremos también interrogarlas a ustedes mismas, más que irnos en otro tipo de bola. Interrogarlas en el sentido de que, miren, nosotras nos dimos cuenta de que al final lo que te hace que seas más maricona o más travesti o menos es el ambiente en que te mueves. El cómo nuestra sociedad está formada a partir como de cierto conservadurismo que es heterosexual. O sea, aquí, y hablando de nivel Chile, hasta los maricones parecen hombres.
Y eso se da ¿por qué? Porque aquí no hay una red maricona. Aquí no hay... no hablamos entre nosotras, no nos conocemos entre nosotras, no hay un ambiente que genere, o si nos conocemos y todo, siempre construido desde la heterosexualidad. Y pregúntense a ustedes mismas, entonces, si todos estos maricones que se identifican hombres, ¿por qué no han construido una red? Bueno, este espacio, claro, quizás es una instancia que se dio entre estudiantes, hay otras instancias que se dan entre estudiantes, pero de alguna forma tienen que ver con esta institucionalidad. Pero si los maricones hombres no arman redes de resistencia, también es por algo. Y también da un paso para preguntarnos por qué, y también contrasta un poco con lo que quizás fue la generación activista de Juan Pablo. Nosotros nos damos cuenta de esto porque nosotras venimos también desde un espacio que se generó esta red, que se generó esta forma de relacionarnos como no una forma de relacionarnos dentro de la heterosexualidad, sino de replantearnos y empezar a generar como un tipo de relación que se saliera de esta norma, como desde la marginalidad misma. No sé si se me está dando a entender, como que veo a harta gente como negra simplemente. Bueno, yo les quería dar así como un ejemplo, no por el afán de citar a alguien ni irme en la teórica, sino por algo que quizás esté en el imaginario de varias de ustedes. Y después de haber escuchado a Juan Pablo también y de los referentes que todas tenemos. Lemebel, por ejemplo, nosotros somos el colectivo Lemebel, pero hace rato también que matamos a Lemebel, ¿cachai? Nos hablaba de que las locas somos zigzagueantes. Berlonger también nos hablaba de que existía un errar en las calles, de que la mirada significa algo, de que para ser un nadie tienes que ir a un lugar, y ese no lugar puede ser el espacio de tránsito público, ¿cachai? Donde tú te puedes encontrar con otro marica que está en esa misma situación clandestina. Y esto, claro, pues nos remite a muchas imágenes, y leemos, los releemos, los citamos, los comentamos entre las compañeras maricas. Pero también yo creo que falta un poco mirar en el lugar en el que estamos situadas en este momento, ¿cachai? Los maricones de la Universidad de Chile tienen la necesidad de ir al centro para encontrar otro maricón. Como los maricones de la Chile se sienten tan necesitadas de armar una red como para armarla por ellas mismas y por necesidad de supervivencia, como si lo han hecho las travestis escolares, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces ese es el paralelo, por ejemplo, entre el errar, entre la mirada, entre lo clandestino, lo invisible de la calle, a lo invisible de la masculinidad misma. ¿Qué está sucediendo entre nosotras? Yo creo que esa es la primera pregunta que nos podríamos hacer, y que es importante porque los maricones de esta facultad son hombres. Yo creo que a eso también nos podemos referir. De repente nosotras, como cuando fuimos secundarias, nos construimos desde otra mirada, como desde lo no hombre, desde que no queríamos plantearnos con ese privilegio. Y de repente uno de los problemas de esta facultad, bueno, y del mundo entero, más que de esta facultad... No es por hablar de la facultad, ¿cachai? Es por dar un ejemplo cercano a lo que puede suceder en la generación marica de Grindr, del siglo XXI. No solamente de esta facultad, sino que nos construimos a partir y dentro del sistema heterosexual, porque estamos en un lugar hegemónico, estamos en un lugar de élite. Todos aquí somos de élite por estudiar aquí. Entonces, nos planteamos desde ahí y nos planteamos también desde todos los lugares hegemónicos, aunque digamos que no, aunque digamos que esta universidad es súper diversa, eso es totalmente mentira. O sea, es cosa de observarnos. Aquí no hay flaites, aquí no hay negro, aquí no hay discapacitado. Aquí no hay travesti. Aquí no hay travesti. O sea, tanto que no hay travesti para que el decanato de antropología diga que mi caso de mi nombre social es un caso particular. Porque es un caso. Entonces aquí, ¿por qué nos planteamos esto? Porque tenemos que entender que estamos construidos y estamos actuando en torno a la heterosexualidad y a un régimen heterosexual. Creo que Juan Pablo igual se extendió harto de lo que significa esto, pero en definiciones un poco más simples es que actuamos en lógicas heterosexuales siempre, en lógicas masculinas, en lógicas del hombre. Siempre queremos actuar en función de lo que este sistema nos dice que es lo bueno, el cómo debemos ser. Y esto se replica simplemente aquí, claro, la gente sale del closet, pero porque ha estado toda su vida en colegio. Aquí son en general gente de colegios que son católicos, muy conservadores, y que generalmente también genera gente que llega a la universidad y dice que es destaparse salir del closet, pero no lo es. No quita tu heterosexualidad, no quita tu lógica. Y eso es lo que queremos decir. Como que aquí no se han formado redes de repente, como si se formaron en secundarios, porque seguimos actuando bajo una lógica heterosexual. Y quizás porque estos mismos maricas, ¿cachai? Que se identifican hombres y que están en un espacio en el que se sienten incluidos, es porque por alguna razón se sienten incluidos.
¿cachai? No necesariamente porque la pega esté tan bien hecha. Si en este mismo momento, por ejemplo, las profes más feministas nos digamos que nos hacen leer lecturas predominantemente femeninas o maricas, ¿cachai? Yo creo que la mayor parte de las lecturas que hemos tenido en esta facultad, bueno, yo soy mechona, pero podemos hablar como de las experiencias que se trafican con los estudiantes mayores, son de hombres heterosexuales. Y yo creo que en eso mismo tenemos que detenernos, ¿cachai? Estamos también en un ciclo de construcción de la masculinidad. Entonces, como ¿qué significa la masculinidad para toda esta gente que está aquí? Sí, pues, igual nosotros... ¿Es un lugar que destruir o un lugar de partida? ¿Qué mierda es eso? Claro, para nosotros igual nos invitaron a esto como ciclos de masculinidad, y en verdad tampoco nosotros entendíamos también a qué se refieren con esto, porque igual como colectivo LBB en general estamos por abortar la masculinidad, simplemente. Pero también entendemos, por ejemplo, que existen tránsitos como deseantes y súper ricos, ¿cachai? De heterosexuales que se pueden enfrentar a esta política de la indecencia y que terminan siendo parte central de esta política de la indecencia, si no preguntan a sus compañeritos. Pero ya nosotros nos reímos y todo, y en verdad legal le planteé de una forma súper sensible, pero como que tampoco nos planteamos eso. En nuestra universidad igual siempre pasa eso, que son heterosexuales que se dan vuelta. Pero, ¿por qué son heterosexuales? ¿Por qué nos planteamos heterosexuales? O sea, ¿por qué Juan Pablo también lo dijo, pues, este término surge en los 60 y una forma de categorizar, de generar ciertas nociones, y al final el lenguaje construye realidad, la gente se cree heterosexual. Y pese a que tal vez no tengan los comportamientos más heterosexuales, aunque digan que sí, a la luz pública, sí siguen funcionando bajo esa lógica. Claro. Y entender, como lo que habíamos hablado ya, que la homofobia funciona sobre estereotipos. Que la homofobia también es un lugar político de ganancia, como habló recién Juan Pablo. Y eso no verlo solamente como una fuente teórica, yo creo que lo más importante es revisar las propias prácticas en el espacio político que se nos brinda, ¿cachai? Y me parece que así ha sido. No le estoy diciendo que los maricones faxos son los maricones móviles, ¿cachai? Pero también es pero si nos enunciamos desde ahí también es por algo. Yo creo que un privilegio es pasar de alguna forma sobre alguien, una persona que conoces o no conoces, y son esos privilegios los que tenemos que detectar y hay que empezar a ir al fino. Claro, y al final es plantearnos como este privilegio, cómo desde un espacio de repente de elite podemos deconstruir esto y de repente empezar a generar diferencia. Porque aquí nosotros no tenemos ninguna intención de plantearnos como iguales, como nos quiere decir la universidad con su Secretaría de la Igualdad de Oportunidades, sino plantearnos de la diferencia, que al final ser maricón no es algo con un peso tan negativo que se quiere dar en estos espacios. Claro. Entonces, este foro nos convoca a hablar sobre la LGBTI+, fobia. Y si pensamos sobre eso, yo creo que también es importante, y yo creo que en el espacio de las preguntas se va a dar más esa riqueza de que el relato personal toma un lugar político fundamental en cuanto a las formas en que el poder se está expresando en este momento. ¿Cachai? Si llegamos nosotras y les estamos diciendo que hay maricones hombres, por favor díganos lo contrario y díganos que pasan cosas en este lugar. Y yo creo que si estamos todas reunidas es el momento para empezar a conversar. ¿Cachai? Y yo creo que se expresan desde lo privado hasta lo público, ¿cachai? Por decirles algo, el fin de semana pasado estaba chupándole el pico a un compañerito de curso y que mientras tanto diga que tiene que ver una porno heterosexual de una rica, estupenda rubia haciendo una paja rusa para poder irse. ¿En qué lugar de la disidencia, fobia, cabe todas esas experiencias? Todas esas experiencias que te se dan acá y de toda la gente que uno se ha comido y que tiene polola. ¿En qué momento como que caben esas tipo de cosas entre la universidad más politizada y más diversa de Chile? Entonces yo creo que un poco como bajándolo de repente a ustedes, aquí veo igual hartos niños, hartas niñas, pero veo todos dentro de un binarismo. ¿Cómo llevamos esto a comenzar a generar redes? Porque igual nosotras como colectivo igual planteamos que nosotras no nos volvimos estos, no perdimos el miedo por nada.
O sea, no, pero yo no estoy aquí como estoy aquí, vestida, como ando en diario de la universidad, y tampoco el Iván sola. Sino que se dio un espacio propicio para generar ese tipo de construcción y empezar a plantearnos nuevos tipos de identidades. ¿Cachai? Y eso es algo que no se da en nuestra universidad y, bueno, en general en ninguna parte del mundo, porque vivimos en un régimen heterosexual. Entonces, ¿cómo empezamos a deconstruir esto? ¿Cómo empezamos a generar esta red que sí permita un poco, y que no permita con solamente permitir? Porque aquí, obvio que se permite, o sea, yo paso caminando por toda la universidad, pero no significa que este sea socialmente aceptado. En el sentido de que no es algo que se entiende y que se genere como desde nosotros. O sea, yo tuve que llegar, y con la Iván, para que recién se diera como esta distorsión del género binario. Igual yo quería hablar, bien. Antes de entrar acá nosotras estábamos pensando, es que mira, la Bori nos mandó como cosas directrices de lo que quizás se podía hablar acá. Que era cómo surgen las LGTBI-fobias, por qué, cómo afecta a las comunidades, cómo las comunidades lo enfrentan y todas esas cosas. Pero nosotras pensábamos cómo, desde dónde surgen estas resistencias. Podemos ver en este espacio, que ahora es nuestro cotidiano, ver este tipo de resistencia, y nosotras pensábamos desde lo secundario, que es lo que nos unió, lo que nos convocó y lo que nos hizo armar redes grandes, y llegamos a la conclusión de que se llegaba a través de la patudez y a través de las redes. Pero no hay ninguna patudez posible sin una red que te respalde. Entonces, claro, llega el momento de cuestionarnos qué tipo de red estamos armando. ¿Y cómo lo estamos relacionando? Porque aquí, claro, una de las preguntas que se nos planteó es cómo esto afecta a las comunidades. Pero yo debo decir que no siento que en la Universidad de Chile haya una comunidad LGTBI como tal. ¿Por qué? Porque, bueno, igual estamos impuestos a un sistema neoliberal que al final genera individualidad, y a los maricones de acá no les molesta esa individualidad, funcionan en torno a esa individualidad. No sé si me doy a entender, porque no les molesta, porque no les afecta tanto, porque se construyen dentro de una masculinidad hegemónica. Entonces, ¿cómo rompemos esto? ¿Cómo generamos redes? Y al final, ¿cómo estas mismas redes podemos romper con esta hegemonía? ¿Cómo rompemos con esta neoliberación que dice tú, maricón solo, sigues siendo maricón solo toda tu vida y sigues siendo tan hombre como te dijeron que tenías que ser? Pero viendo RuPaul. Y la RuPaul. Eso, de todas formas. No, ya te digo. Después más pregunta. Sí, espera, Bueno, como dijeron las chiquillas, ahora vamos a pasar al espacio de preguntas. Que yo creo que se paran y preguntan nomás. Dale. Preguntas, dudas, consultas, comentarios. ¿Quedó todo claro? Entonces como que quiero intentar como redondear lo que decían. Ustedes hacen entonces como una crítica a que no existe esta red maricona en la universidad, y qué plantean como para que se forme esta red. O sea, ¿qué se puede hacer frente a lo que ustedes están planteando como problema aquí, que es que los maricones siguen siendo igual de hombres, y que no existe como una red que te apoye para poder de verdad romper con el binarismo de género y con la heterosexualidad? Eso. ¿Más preguntas para que vamos? El amigo ya y después la canela. Dos preguntas. Una, que algo que, o sea, como que yo no lo logro entender mucho, como que me choca un poco, que es como este uso de la palabra de las mariconas y los maricones. Y, o sea,
uno que, claro, es como ajeno a todo personalmente uno es como ajeno a este mundo, esta palabra como maricón es una weá muy como que viene del odio, pero aquí como que de a poquito con el uso de la palabra siempre se va transformando en una cuestión súper propia, como algo que no era peyorativo, por así decirlo, y como que me queda la duda, como cuál es el sentido que le buscan dar a la palabra maricón. Y la otra pregunta que me queda dando vuelta entre lo que hablaban como entre ustedes, que tiene que ver como con esto de la universidad y con la construcción primero de la homosexualidad, es como, y particularmente con esto de que nosotros somos una gente que esto es la élite, ¿cachai? Al final, si ustedes creen que aquí se podría vivir una especie de homosexualidad o de mariconerismo, por así decirlo, que es como cómodo, así como en esta posición de élite que nosotros tenemos, si puede haber un mariconerismo que como que se siente cómodo en este espacio y no hace nada, porque por eso no forma las redes de lucha, porque está feliz, como lo que ustedes planteaban, o sea, como no hay redes y hay como que no les interesa formar redes de lucha porque son felices en su mundillo. Entonces, como la segunda pregunta es si en una red de élite hay mariconeo. Entendí. Carla. No, es que me preguntaba si es que ustedes piensan que estas redes, como las llamaban, o imaginar una comunidad de resistencia, tiene que ser como solo dentro del mundo maricón, o mundo, como quieran llamarle, porque, o sea, me nace esa duda considerando que al final igual esas son categorías. Igual, no sé, yo sé que me puedo ver muy niñita binaria, pero pienso que eso no tendría por qué ser como una limitante dentro de esta como red de resistencia, o quizás sí lo es, y por qué no sería. Al final, ¿cuáles son como los requisitos o cuál es como la idea de esta red? Dentro solo como de este mundo no binario aparentemente, no podría conocer. Sí, mi pregunta es como transversal a la mesa. Es como su experiencia como de activismo sexo-político. ¿Tienen como alguna experiencia o pistas para trabajar precisamente estos temas en aquellos espacios donde está más asentado el patriarcado, donde más machismo? Estoy pensando, por ejemplo, en la experiencia de los liceos pobres de Santiago. Estoy pensando también en el interior de nuestras propias familias, muy homofóbicas, muy machistas. Si ustedes conocen en su experiencia de activismo sexo-político, ¿hay alguna memoria, algún registro? Porque a mí también me pasa como con este tipo de trabajo que yo adhiero. Igual me encuentro como a veces con pocas herramientas para no volverse un tonto grave también en algunos espacios, y como también uno no se vuelve cómplice de la homofobia, del patriarcado, del machismo. Entonces, ¿más preguntas? Si les sale alguna pregunta, levanten la mano y hablen nomás. Lo primero es lo del uso de la palabra maricón, que viene del odio. Fue la primera pregunta que hicieron. O hicieron nada y yo no había llegado. Después, yo puedo responder eso respondiendo también lo de la... Sí, pero la pregunta que estaba antes de eso. Puta que dura. Es que yo quería responder ahí eso primero. Ya, perfecto. Es que fueron hartas preguntas de las redes. Aquí preguntaron como qué se puede hacer, si tiene un espacio cómodo y si... algo más preguntaste, ¿eh? Sí, se puede incorporar como más gente fuera. Nosotros siempre planteamos que primero, nosotros no planteamos como el ser maricón o ser homosexual como una categoría. O sea, sí, también es una categoría, pero lo entendemos como una etiqueta política. Yo en verdad tal vez, yo soy travesti, tal vez no me considere travesti, no me considere mujer trans, ¿cachai? Porque al final es una construcción. Como que al final yo solamente me estoy expresando, pero al final, ¿qué es ser trans? Si al final no existe el género, en mi opinión. Pero estamos en una sociedad que sí creo el género, que sí es binario, entonces yo necesito replantearme de una categoría política y de resistencia.
Entonces por eso nosotros hablamos de mariconeo. Que después el maricón culiao va a contestar porque lo reinterpretaron. Entonces, claro, y volviendo un poco a lo que preguntó él, habló de los espacios de nuestra experiencia. Yo puedo decir que desde espacios de marginalidad, donde hay más pobreza, se dan más estas cosas, más expresiones. Porque en verdad, y en realidad, la verdad, las cosas que menos que verdad. Tal vez en este mismo espacio, como tú decías, hay un... Nosotros como elite planteamos que hay maricones acomodados que al final no cuestionan esto porque se sienten cómodos en esto porque son parte del elite. Y es verdad, porque son maricones hombres. No pierden nada, siguen estando en el sexo género porque siguen manteniendo lógicas heterosexuales. Y yo cuando hablo de lógicas heterosexuales no hablo de meterse con mujeres si tienes pene y meterse con hombres si tienes vagina. Sino el cómo te enfrentáis al mundo, bajo qué parámetros, bajo qué lógica, que al final es distinta. Porque al final siempre lo heterosexual está dentro de un binarismo constante, como bueno o malo, hombre o mujer, heterosexual o homosexual. Y al final nosotros lo que planteamos es que hay que construir eso, que el mundo no es así, que el mundo no está hecho de binario. No sé si me voy dando a entender. Y lo que se puede hacer, y en base a lo mismo pasa esto en la universidad, que es un espacio de élite, entonces se construyen a partir de su eliticidad, y de su eliticidad, esa guapa. ¿Te gusta que no existe esa palabra y yo la acabo de inventar? Pero se siguen a partir de su privilegio. Entonces no se construyen nuevas formas de expresión porque están todo el rato privilegiados, su posición es privilegiada. Entonces, ¿cómo se construye eso? Que entre maricones locas, po. Que al final la universidad se abra. Porque ¿por qué no entran locas? Porque pide mucho puntaje la U. ¿Para qué, po? Porque al final las locas se generan en espacios de marginalidad y la marginalidad es externa a esta universidad. En las universitarias estudiamos a las locas. No sé si eso contestó todas las preguntas, si no, dígame. ¿Por qué puede chocar resignificar el maricón en primera persona? Yo creo que lo que hicieron en algún momento grupos de organizaciones homosexuales en distintos momentos de la historia política en el siglo XX, lo que han hecho es de alguna manera desplazar o descargar esa homofobia, descargar esa violencia y resignificar esa palabra en primera persona. Entonces esa de alguna manera es la condición, o sea, si uno quiere, por ejemplo, plantear el origen de las prácticas queer que a mí siempre tengo problemas en términos de traducción, porque si uno traduce queer, ya le está quitando la potencia política a la palabra, porque viene de una práctica política que no es chilena ni latinoamericana, sino que viene de una crítica del movimiento chicano, lésbico, a finales de los 80, en algunos lugares de Estados Unidos, migrantes, feministas lesbianas, que empezaron a criticar la institucionalización del movimiento gay, que el movimiento gay era blanco, de clase media, burgués, universitario. Y eso pasaba no solamente con el movimiento queer, sino que también pasaba cuando, por ejemplo, las feministas afrodescendientes decían: ese feminismo blanco universitario no me representa. Entonces, desde esa perspectiva, cuando surge la crítica, surge de alguna manera porque lo gay se estabiliza tanto que se blanquea, ¿no es cierto? Es decir, un ejemplo súper claro acá, por ejemplo, es la política homonormativa de la Fundación Iguales, ¿no? Que finalmente es una política que uno podría estar de acuerdo o no con sus políticas de igualdad. Yo creo que ellos son iguales a sí mismos, o todos son iguales a Pablo Simonetti, pero iguales, no sé si quién podría ser iguales a ellos, digamos. En ese sentido, creo que lo que se hace en un momento es resignificar la injuria y volverla política. Por eso creo que, por ejemplo, las yeguas del Apocalipsis, en ese tiempo cuando estábamos en los 80 no teníamos idea si hacían performance, si eran queer. Después todo se resignificó teóricamente con la agenda metropolitana e internacional. Pero lo que yo creo que es importante es que los sujetos estigmatizados hablan en primera persona y resignifican esa política. Y en ese sentido lo que están haciendo aquí mis compañeras es de alguna manera trabajar con una ficción política que es necesaria.
¿no? Porque en algún momento quizás no sea necesario decir si somos maricones, si son heterosexuales, si somos bisexuales. Lo que estamos diciendo es que tenemos que desarmar el régimen hegemónico respecto a la construcción de la sexualidad, y que tenemos todos, no solamente los homosexuales, sino los heterosexuales y todos quienes estamos viviendo en esta sociedad. Entonces, en ese sentido, creo que lo que se hace como registro es utilizar ese lugar estigmatizante y volverlo en un lugar político. Un ejemplo de eso, hace muchos años, yo creo que las chicas aquí me van a apoyar en el sentido de, por ejemplo, invitaron a Pedro, al MB lo invitaron a una cosa de Pedro Carcuro hace muchos años atrás, no sé si ustedes estaban chiquititos a lo mejor, no lo vieron, pero, por ejemplo, Pedro Carcuro le dice al MB, le dice, pero usted es loca. Entonces Pedro le dice, mira, entre las putas nos podemos decir puta, entre las locas nos podemos decir loca, pero desde tu boca hacia nosotros ya el ejercicio es un ejercicio de poder, ya el ejercicio, porque finalmente el otro está objetivando al otro, o sea, el otro está haciendo el mismo ejercicio que yo le estoy diciendo con la secuencia de performatividad respecto a la construcción del otro. Entonces, entre las locas es un cariño hablarse entre locas. Loquear entre las locas es un gesto de casi como coa de tribu, como coa por ejemplo, hace poco estuve presentando un libro que se llama Santiago Cola antes del golpe, y toda la narrativa del libro es sobre reivindicar el lugar de las colas antes del golpe, ¿no? Entonces, yo creo que los grupos que han sido perseguidos históricamente reconstituyen simbólicas, reconstituyen políticas, y crean políticas de identidad que son contingentes, porque si yo no quisiera solamente tener una política de identidad de que me he pegado para toda la vida. ¿Quién soy yo? ¿Qué? ¿Soy un escritor marica? ¿Soy un escritor, un devenir sexual? Y yo soy más que eso, son muchos más. Lo que pasa es que uno tiene que pensar situadamente, es decir, y en ese sentido, cuando nosotros en los años 90 queríamos, por ejemplo, resignificar la política de derechos humanos, y las organizaciones de derechos humanos de las que yo había sido parte, yo había sido del movimiento contra la tortura de Sebastián Acevedo, esas mismas organizaciones que a mí me habían visto encadenarme frente a la CNI por la tortura que se hacía en Chile, esas mismas organizaciones de derechos humanos querían que nosotros los maricas del móvil no fuéramos a la marcha de derechos humanos. Y yo en ese momento fui a la Asamblea de Derechos Humanos y dije, pero ¿cuál es el concepto que tienen ustedes de derechos humanos? Si nosotros también luchamos contra la dictadura igual que ustedes, y también tenemos muertos, y también hay las travestis que mataron, y mil cosas, pero todos luchamos para transformar e intentar transformar este país. Entonces, eso produjo un cambio y una inflexión respecto a cómo entender los derechos humanos, que los derechos humanos también son derechos sexuales, pero eso es una responsabilidad política de los grupos, de los movimientos que tienen que ir desplazando los sentidos comunes para crear otras lógicas. El movimiento estudiantil en un momento cambió la lógica de decir, ¿por qué no podemos tener educación gratis? ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que pagarla? ¿Por qué está tan asumido que tenemos que pagar la educación en este país? Entonces, yo diría que quizás es interesante pensar cuáles son las políticas de resignificación que tienen los grupos, y también pensar cómo nosotros podemos constituir, no alianzas a la manera ochentera, sino que cómo construimos micropolíticas, cómo armamos otro tipo de agenciamiento entre nosotros mismos, digamos, en el sentido de incluso superar nuestras propias barreras y nuestras propias discriminaciones. Por ejemplo, en un momento en el movimiento homosexual llegaban, por ejemplo, chicas lesbianas, mapuches, que venían completamente acosadas por la violencia de sus propias comunidades respecto a su sexualidad. Porque uno cree que las minorías son las minorías y las minorías van a salir todas caminando de la mano, y las minorías pueden ser, un homosexual puede ser tan racista como un heterosexual es homofóbico, digamos. Se pueden cruzar y pueden haber heterosexuales que son mucho más de avanzada que una marica. Entonces, en ese sentido, creo que cómo pensamos también nuestra politicidad y nuestra ética. Como ética, hay un amigo mío español que murió hace un tiempo que hizo un libro que se llama Ética Marica, que es cómo pensar la política en tiempos donde la política está completamente desprestigiada, y cómo pensar finalmente los cuerpos desde una política que también sea una política donde uno instale agenciamientos con otros,
con otros distintos, digamos. Tenemos que reconocer en esa diferencia. La otra pregunta era si la resistencia debe ser solo en el mundo maricón. Y creo que eso en parte lo respondió un poco Juan Pablo. Pero también tenemos que... Y en esto igual me gustaría que me ayudara un poco la rueda. Si la resistencia debe ser solo en el mundo maricón, que tenemos varias experiencias para contrastar en cuanto al rol de la heterosexualidad o de la otredad en cuanto a las luchas locales. Igual tengo un tema. Yo creo que hay que partir de que heterosexualidad es un régimen político. Entonces, si tú declaráis heterosexual, te declaráis en privilegio. Y a mí en verdad no me interesa trabajar con privilegiado, simplemente. Yo creo que hay que partir de eso. Es como trabajar las etiquetas desde lo político. Entonces, claro, el activismo y la resistencia tienen que afirmar solo desde lo maricón. Obvio que no. Obvio que la resistencia se puede hacer de cualquier forma de resistencia frente a un sistema heterosexual. Frente a algo que te trata de imponer un género, un sexo, el cómo tienes que convivir, el cómo te tienes que casar, el cómo tienes que procrear. Y eso va mucho más allá de los maricones y del mariconeo. O sea, está la lesbiana, está la gente que no cree en la sexualidad, que se mete con cualquier weá. Como que está... Hay un espectro que puede participar en esto, pero no alguien que se define políticamente como heterosexual. No sé si me voy dando a entender. Sí, y yo creo que en síntesis un poco, el mundo entero funciona para los hombres y para la gente que no funciona en torno a una diferencia, sino que de alguna forma también trabaja para el sistema hegemónico. ¿Por qué el feminismo y las disidencias sexuales trabajarían para un hombre? ¿Sí? ¿O por qué necesitarían el permiso o el apoyo de un hombre para poder trabajar y resistir? Esa es la pregunta que debemos hacernos, y para la gente que se declare hombre en este lugar, hacerse a sí mismos. Sí, yo también creo que... Entendiendo que estamos en un ciclo de construcción de masculinidades, yo siento que es bueno partir desde ahí. Es como la etiqueta de hombre, pues yo, como repito, creo que el género no es binario, no existe el hombre y la mujer, es un espectro. Y el declararte hombre es político también. El declararte hombre es decir, yo funciono a partir de un privilegio de mi masculinidad. Entonces, ¿cómo deconstruir esta etiqueta? ¿Por qué te planteas desde esa etiqueta? ¿Cachai? Podéis ser todo lo masculino que queráis, pero ¿por qué te planteas desde una etiqueta de hombre y a partir de un régimen masculino? ¿Cachai? De los valores de la masculinidad, del cómo tiene que ser un hombre. Eso hace el declararse hombre. Con todo, que tiene todo lo que tiene que traer un hombre, como un pack. ¿Cachai? Como el no lloras, no solo no lloras, sino como la lógica, como de dominación, el yo domino. Entonces al final es un poco de construir esto, porque como en verdad no hay que buscar dominar a alguien, no hay que buscar ser hombre. Eso. Y la otra pregunta que era, la anoté porque soy matea. Si existía una experiencia o pista para trabajar en espacios muy heterosexuales, o si existe una memoria o registro. La persona que hizo esta pregunta, igual me quedo como dando vuelta. Memoria o registro respecto a como experiencias anteriores para usar como referente. No sé quién hizo esta pregunta. ¿Sí? ¿A eso te referís? Claro, pensando que usted tiene una experiencia en el liceo emblemático de Santiago. Estoy pensando en aquellos espacios donde hay menos condiciones para trabajar. Claro. Bueno, yo creo que la respuesta es bien simple, como que no. No hay referentes. ¿Cachai? O por lo menos nosotros trabajamos sin referentes en su momento. Existen personas que hicieron su activismo, pero también hay que entender que cada tipo de acción o de intervención responde a su contexto. Sí. Y de acuerdo a eso es súper difícil establecer referentes, pues, ¿cachai? O sea, igual yo creo que hay que partir de tu pregunta por el liceo emblemático de los liceos, pero cada liceo es un mundo aparte. Cada liceo tiene sus propias lógicas de actuar. Por ejemplo, puedo entrar, no sé, a mi liceo, que es la Alexandria, que habíamos 11 travestis dando vuelta por todo el patio, entonces, claro, no había ningún problema con las travestis, pues si éramos hartas, hacíamos show, éramos locas. O en el mío, que era un colegio más o menos de élite, en donde no habían flightecitos, ¿cachai? Que también es un factor. Sí, pues. Al final, claro, eso en general. Hay espacio y espacio, y al final hay que saber trabajar en cada espacio. Pero igual hay que repetir que al final desde la marginalidad se construyen estas nuevas como nociones.
Como que la marginalidad muchas veces da este espacio porque hay menos que perder, pues al final no vaya a perder un cargo o herencia por pelear con tus papás, pues. Como que está más cercano. Como, no sé si me voy intentando explicar, como que es más fácil ser travesti si hay putas travestis parándose en la esquina de tu casa. No sé si me voy a entender. Sin embargo, también es importante y es difícil saber si hay personas que hicieron un trabajo parecido antes que tú en un contexto diferente pero en tu mismo lugar. Y eso es un trabajo de investigación, ¿cachai? De entender la memoria, de saber los que estuvieron antes que tú y saber reactualizarla, porque el trabajo no va a ser el mismo que hicieron ellos. Entonces, no sé si existe como una memoria o registro, como tú preguntabas específicamente en el caso de los liceos. O sea, las putas. Claro, estaban las putas babilónicas, las guachas del sistema, las quimeras, todas esas. Y nosotras, las colectivos del MBL, que el MBL no es Las como... casquivanas. Las casquivanas. Es un colectivo de las tardes. Pero no es que seamos las fans club del MBL, ¿cachai? También responde aquí como que era exalumna del colegio en donde surgía esta resistencia marica y fue como agarrarse de ahí y en este momento significa solo memoria, ¿cachai? Pero eso, yo creo que es un trabajo que es local entender si hay alguien que hizo algo a quien le podáis seguir la pista. Y a nivel como de país, claro, existen un montón de referentes, pero como bueno, nosotros no somos Chile, ¿cachai? Tenemos que entender los factores del contexto en el que nos desenvolvemos. Y eso es lo difícil, y eso es lo desafiante, y eso es lo rebelde, ¿cachai? Que en el espacio, que en un espacio difícil existe lo que es culiar. Eso. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Pelearnos? No sé. Me parecería lindo que alguien estudiara en ese acuerdo. No quiero pelear, ¿verdad? Es que tengo una duda respecto que plantean como la idea de que naturalmente que declararse hombre es declararse como desde el privilegio, como desde lo discursivo, plantearse como una persona privilegiada y aceptar ese privilegio y ejercerlo. Pero creo yo también que uno puede declararse no hombre y seguir siendo un sujeto de privilegio. Uno al final en las prácticas, incluso si yo podría declararme de mil maneras no siendo hombre, tratando como de esquivar la masculinidad hegemónica, pero sigo siendo hombre, el mundo me sigue viendo como hombre. ¿Cómo abordar esa problemática desde el activismo? Porque al final no se trata solamente de no declararse de una manera, hay una materialidad al final que sí determina y que en ese sentido también está muy relacionada con cómo se entrecruzan también las diferentes formas de dominación. Por ejemplo, el caso que dieron, por ejemplo, de Iguales, de la Fundación Iguales, no sé cómo se llama, es súper evidente. Está mucho más claro que a ellos, por ser hombres homosexuales, tienen una connotación mucho más favorable que, por ejemplo, si fueran lesbianas. Solamente por el hecho de ser hombre, aunque ellos se planteen de la forma que quieran, siguen siendo hombres. Ellos se plantean hombre. Claro, pero por dar un ejemplo extremo, pero Oye, ¿qué es hombre? Claro. Por si acaso, por si quieres duda. Pero a eso es lo que voy, o sea, como que al final lo discursivo, claro, es súper relevante, pero igual hay una materialidad detrás que hay que abordar. Claro, es que esa materialidad... Es que yo, claro, planteo esto de construirse como hombre, pero también de construir la práctica masculina, que también va muy de la mano. Y tampoco estoy hablando como de dejar de vestirte como hombre o no, pero igual creo que es un factor. O sea, hay que construir la noción que sí tenemos de hombre, de cómo tiene que ser el hombre y de construir estas prácticas hegemónicas que tienen los hombres. Y de que funciona el hombre. E incluso yo la tengo porque me criaron como hombre. Entonces, son cosas que uno tiene en la mente de cómo tienes que relacionarte con el resto y de cómo funcionas, bajo qué lógica que hay que deconstruir. Porque esas lógicas son de dominación, son lógicas de poder. Entonces, el cómo plantearnos, y quitarse, primero que nada, quitarse la etiqueta de hombre, que lo planteo, pero también de construir todas las lógicas que tiene atrás de eso la dominación. Y claro, te van a seguir categorizando como hombre si te sigues vistiendo como hombre y sigues asumiendo ciertas prácticas masculinas, pero al final, si construir los valores inherentes a la masculinidad sigue siendo hombre, la dejo como pregunta abierta. Yo quería preguntarle, porque entiendo que el colectivo del MBL igual tiene como una especie de interseccionalidad donde plantean que no solamente es penca ser maricón, sino que también es
es diferente como a la posición que se hace con iguales, donde que ser maricón y que ser pobre es peor, como lo de la otra parte. Y quería preguntarles como en esa línea como de articulación con otros movimientos, ¿cuál es como su posición o su postura respecto a el feminismo? Onda, ¿creen que es como una sola lucha o son movimientos diferentes? ¿Qué opinan como de los movimientos de mujeres? Tal vez cisgénero. O sea, nosotros nos declaramos feministas interseccionales. Creemos que el género, la raza y la clase van de la mano. Por tanto, obvio que estamos abiertos a participar en cualquier otro movimiento de mujeres y de clase que nuestro inconveniente. Al mismo tiempo es un colectivo, y eso quiere decir que agrupa diferentes voluntades y personas que hablan desde diferentes posturas políticas, ¿cachai? En el colectivo hay estudiantes como de colegios particulares, de colegios fiscales, de universidades y cesantes, mujeres, travestis, hombres, lo que queráis, ¿cachai? Entonces, lo hablábamos la otra vez de que quizás no existe una voluntad de agrupar estos deseos de un futuro ideal. Hay parámetros básicos, pero entendemos que cada persona vive presiones diferentes, ¿cachai? Y que es el deber de una organización o de una persona en general escuchar cada uno de estos matices de la realidad. Eso. Yo me gustaría preguntar cómo luchar contra este homofóbico interno, contra este hombre interno. No sé si a mí me pasa mucho, por ejemplo, que me encuentran actitudes homofóbicas sin quererlo. Entonces quisiera, no sé, contexto para luchar contra esta división social planetaria. No sé si Y mira, yo creo que es súper falta de mi parte así como darte tips, porque no soy ninguna experta al respecto. Pero hay cosas que hemos conversado y que yo creo que son fundamentales, ¿cachai? Como poner el ano en un lugar de cuestionamiento súper importante, ¿cachai? Partiendo por eso, disculpa que hablemos de tu hoyo, pero es importante en este momento. Y claro, pues partir desde el cuerpo y partir por tus prácticas, ¿cachai? En el momento en que tú te sentís mejor que alguien, en el momento en que lo escucháis a alguien con la sensibilidad apropiada, yo creo que también son parte de la formación que has tenido y que tú sabes que has tenido si me estás haciendo esta pregunta. Entonces, no sé, mira, yo no sé si en algún momento fue un hombre heterosexual, pero claro, está el tema de las redes, bueno, habla tú de eso, pero yo te digo acerca de las locas, deja de darte color y eso. No te color, amigo. Nos vemos el viernes en los pastitos. Bueno, igual podemos hablar, va a ser lo mismo, como que al final es de construirse, de empezar a quitar estas nociones con las que nos crearon, si el patriarcado desde que naciste te están imponiendo toda una lógica y por eso de repente tenés pensamientos que son de hombre, y te crearon como tal y tenés que seguir. Pero al final es como de construirse, es como replantearte y algo como una reflexión personal. Y repitiendo de nuevo lo que hemos dicho incansablemente hoy, muchas veces está también como cómo te relacionas con la gente. Si seguimos teniendo relaciones heterosexuales entre nosotros, vamos a seguir replicando las mismas lógicas. Es como cómo deconstruir estas relaciones heterosexuales y cómo nos empezamos a relacionar de otra forma. Cómo empezamos a entender de otra forma el mundo, de forma colectiva. Sí. Y disculpen que vaya ese tema ahora, pero como que no nadie pregunta sobre eso, pero yo creo que es importante decirlo. Y es hablar del tema de los niños, de los menores de edad, de los cabros chicos. Ah, ya. Que tú también lo fuiste y ahí nos conocimos. Ya. Que en el fondo hablamos de la resistencia y cómo las comunidades generan resistencia. Y en este momento como que yo creo que es difícil establecer una resistencia en especial de cabros chicos si no existen imaginarios que seguir por. Los imaginarios dan nuevas posibilidades de libertad. Y estamos en un momento en que es inmoral dar este tipo de imaginarios obscenos, que son los que nosotras estamos planteando con palabras muy lindas en este momento. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso, yo creo que son esas las prácticas difíciles que en este momento tenemos que mirar.
como cuáles son nuestros referentes, cuáles son las prácticas que no existen y podrían existir, no que deberían existir, sino que podrían existir, y practicarlas y ver sus posibilidades. Eso es lo único que podemos dar en este momento, yo creo, como referentes, sin ser tan fatuas como para decir que tenemos la verdad absoluta, como la mutabilidad que da la no heterosexualidad. Eso. Bueno. Agradecer a la expositora por todo su conocimiento que nos entregaron, agradecer a ustedes por habernos acompañado, los y las dejamos invitados al próximo conversatorio que va a ser el martes 30 de mayo, que se va a hablar sobre alternativas a la construcción de masculinidades patriarcales. Va a ser el conversatorio de cierre. Y gracias por habernos acompañado. Ahora la gente del electivo se tiene que quedar para discutir sobre todo lo que se habla hoy día, y quienes quieran quedarse están muy invitados. Eso. Y también invitar, o sea, como pedirles, si ustedes tienen compañeras que sean madres dentro del campus, que las inviten este viernes va a haber un conversatorio, o sea, un encuentro de madres de Juan Gómez Milla a las 2:30 en la sala 43, para que las inviten. Gracias.